cometí un gran error a la hora de dar ese primer paso. No lo estamos dando por miedo. Si te metes en redes sociales, ¿qué sucederá? Pues que una persona lo que hace es estar haciendo scroll de forma constante. Lo único que estaba haciendo todo el rato cuando me di cuenta que no podía abarcar a todo el mundo porque al final no estaba llamando la atención de nadie fue muy buenas y bienvenidos al podcast de Aero. Siempre, como ya sabes, dirigido hacia profesionales de la salud, entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas que quieren trabajar a través de Internet. Pero ya no solo trabajar, sino ser rentables, poder escalar y hacerlo de forma constante. Sin lugar a dudas, es muy importante todos estos aspectos, porque ya no solo estaremos trabajando y teniendo todos esos privilegios que tiene hacerlo a través de Internet, sino que además puedes estar ayudando a más personas a través de las redes sociales, a través del mundo digital, dejando de centrarnos única y exclusivamente en aquello que nos han enseñado, ¿no? Que sería la parte presencial, en la cual estamos pues con una, dos, tres personas, incluso llegamos a 10 personas, algunos entrenadores o incluso más de forma presencial, ¿no? Con esas clases grupales. Pero realmente nos hemos planteado cuántas personas estamos ayudando y ya no solo ayudando, sino el objetivo de esas personas lo estamos realmente alcanzando. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un nutricionista, el cual de forma habitual sus consultas son entre 10 y 30 minutos. Eso, al final, sabemos todos, y tú lo sabes, que no hace que la persona consiga resultados. Así que en el día de hoy voy a estar explicándote de qué forma deberíamos empezar dentro del mundo digital. ¿Cuál sería el primer paso que deberías dar? Y te aseguro que yo mismo cometí un gran error a la hora de dar ese primer paso. Estuve literalmente entre 1 y 2 años perdiendo el tiempo absolutamente por no tener muy claro este primer paso que voy a explicarte en el día de hoy. Así que estate atento a todo lo que te voy a ir diciendo, porque te aseguro que si haces bien este paso vas a conseguir funcionar y vas a conseguir muchos resultados antes de lo que te estás imaginando. Así que ten muy en cuenta este paso, porque te aseguro que si lo haces vas a alcanzar a muchas más personas, vas a poder llegar a muchas más personas y sobre todo vas a poder alcanzar seguramente la libertad antes, ingresos extra antes y además ayudar a más personas a través del mundo digital. ¿Y cuál sería este primer paso que nosotros tendríamos que dar y que la mayoría de personas no está dando por miedo? Sí, literalmente, este paso no lo estamos dando por miedo. ¿Y cuál sería? Enfocarse en un público de forma específica. Es decir, probablemente pues tú eres un fisioterapeuta o eres un nutricionista o eres un entrenador y has aprendido dentro de tu formación o dentro de tus años de experiencia de forma presencial en muchos campos diferentes. Por ejemplo, un entrenador pues habrá aprendido sobre recomposición corporal, habrá aprendido sobre aumento de la masa magra, habrá aprendido sobre recuperación de lesiones o aumento del rendimiento en corredores de asfalto, de montaña, de ciclismo, de natación, muchas cosas. Pero esto, lo que sucede es que eres un entrenador generalista, no eres un entrenador especialista. Imagínate que ahora mismo tienes una lesión. Ahora mismo te has roto el hombro y necesitas que alguien te opere. ¿A qué profesional vas a dirigirte? ¿A un profesional, a un médico generalista, el cual pues el médico de cabecera? ¿O en cambio a un profesional que el médico sea especialista en esa lesión en concreto? Pero ya no solo en esa lesión en concreto, que sería el hombro, no, sino que exactamente en la recuperación, por ejemplo, del acromión. Pues seguramente lo que tú vas a realizar es ir a buscar al mayor especialista de forma más concreta de todos. Ese profesional que esté trabajando de forma más concreta en un ámbito específico, el valor percibido por ti y por cualquier otra persona es mayor. ¿Por qué? Ostras, porque tú necesitas recuperarte una lesión del hombro, del acromión, porque se te ha partido y necesitas volver a recuperarte, ¿no? Entonces, el valor percibido del cliente, de ti, hacia eso, es mucho mayor, porque no es un médico generalista que sabe de todo y que al final no sabe de nada. No, es un médico en el que
ha estado estudiando y ha estado trabajando de forma específica en recuperar esto. Entonces, esto es lo que nosotros necesitaríamos llevándolo a nuestro campo. Ese gran error que estuve cometiendo yo durante muchísimos años era hablar de todo. De todo. O sea, un día hablaba sobre pérdida de peso, otro día hablaba sobre correr por montaña, otro día hablaba sobre correr en asfalto, otro día hablaba sobre triatlón. ¿Por qué? Porque me apasiona todo el tipo de deporte, no me apasiona única y exclusivamente una cosa. No, pues aprendía de una cosa, hablaba sobre esa cosa. Aprendía de otra cosa, hablaba de otra cosa. Pero eso supone que seamos profesionales generalistas. Y nosotros, a través de Internet, lo que necesitamos es ser muy especialista para que las personas tengan muy en cuenta de qué es lo que nosotros queremos trabajar. Que cuando lleguen a nosotros sepan exactamente qué es lo que vamos a solucionar, cuál es el problema que nosotros vamos a solucionar. Entonces nos enfocaremos en un público específico y sé que vas a tener miedo a la hora de enfocarte a ese público, pero es que lo necesitamos, porque tú imagínate, ahora mismo si te metes en redes sociales, ¿qué sucederá? Pues que una persona lo que sucede, lo que hace es estar haciendo scroll de forma constante, bajando, 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 bajando a través de redes sociales. Entonces tiene muchísima información. Entonces, cuando la persona quiere trabajar realmente contigo, va a estar muy enfocado el contenido que estás creando, ¿no? Ese contenido tiene que estar muy dirigido hacia un público específico, con un dolor específico y con una solución específica. Entonces, cuando lo haces de forma específica, centrándote en ese perfil, cuando inicie a conocerte, cuando inicie a ver lo que tú estás ofreciendo, es mucho más sencillo que quiera trabajar contigo. Porque al final las redes sociales es como dijéramos tu currículum, es como si dijéramos tu carta de presentación. Entonces, cuando se están metiendo en tu perfil, tienen que ver que el problema que quieren solucionar está dentro de ese perfil. La solución también va a estar dentro de ese perfil. Entonces, tú tienes que estar enfocado en esa persona. Tú vas a elegirlo, ¿no? Puedes elegir pues, recomposición corporal, puedes elegir aumento de la masa magra, puedes elegir triatlón, running, lo que tú quieras, pero necesitas hacerlo de forma específica. Si no haces eso por miedo a no atraer a todas las personas, te aseguro que es un grave, grave error. Y es el mismo que yo estuve cometiendo durante muchos años, no centrarme de forma específica. En mi caso, lo que hice fue centrarme en corredores de montaña. Entonces, lo único que estaba haciendo todo el rato cuando me di cuenta que no podía abarcar a todo el mundo porque al final no estaba llamando la atención de nadie, fue la montaña. Entonces me puse a hablar todo el rato, todo el rato, de correr por montaña. Y no hablaba prácticamente de nada. Y sí, tenía miedo de no poder llegar a más personas. Sí, tenía miedo de que ese ciclista, que ese triatleta no trabajara conmigo. Pero ¿qué sucedió? Cuando empecé a centrarme en un público específico, de repente surgió la magia, entre comillas, ¿no? Entendamos. ¿Por qué? Porque todos esos corredores de montaña empezaron a querer trabajar conmigo, porque era la opción ideal, era el especialista de eso. Entonces, si alguien se estaba planteando un entrenador de montaña, ¿qué iba a pensar? Vamos a trabajar con Chin. Eso es lo que necesitas. Tú tienes que ser el especialista de un campo en concreto. Y tal vez la persona que te esté viendo a través de redes sociales no se sienta atraída, o no necesite eso, pero una persona cercana a ella sí. De hecho, a nosotros nos llegan muchos deportistas los cuales no nos han visto a través de internet, sino que lo ha recomendado otra persona. Otra persona ha recomendado trabajar con nosotros. Entonces nos centraremos en un público específico y a la hora de centrarnos en ese público específico, seguramente la pregunta que te estarás haciendo es ¿cómo me centro en ese público? ¿Cómo elijo ese público? Pues nos deberíamos hacer las siguientes preguntas. Primero de todo sería, ¿hay suficientes personas las cuales van a trabajar conmigo? Si es que sí, perfecto. Hazte la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué tantas personas, tantos entrenadores a través de las redes sociales están enfocados en la recomposición corporal? Y tú dirás, ese mercado está saturado. No seamos ingenuos. Es un mercado que no puede estar saturado cuando tenemos una gran parte de la población que tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, no podemos pensar que el mercado está saturado cuando más de la mitad de la población tiene esa patología. Entonces, no podemos pensar que va a estar saturado. Es que no hay suficientes entrenadores, aunque se multiplicase por 2, para poder trabajar
sobre ello. Entonces, nos centraremos en un público específico, podría ser la recomposición corporal. Entonces, primero de todo, ¿hay muchas personas dentro de eso? Sí, genial. Segundo apartado que tendríamos que plantearnos, ¿es un tipo de nicho, es un tipo de público el cual hay poder adquisitivo? Es decir, ¿las personas están dispuestas a pagar sobre ello? Mucha gente dice, dedícate a tu hobby. Ostras, pero ¿tu hobby realmente es rentable? ¿Tu hobby realmente te puede dar trabajo? Pues plantéate si ese tipo de perfil, el cual tú quieres trabajar, hay poder adquisitivo. La gente está dispuesta a pagar por ello. Y en el tercer lugar sería si el dolor es suficiente. Es decir, hay personas las cuales quieren empezar a correr que su dolor por empezar a correr no es grande. Pueden hacerlo contigo o sin ti realmente. Entonces, debemos tener muy en cuenta si esas personas, las cuales están iniciando, van a estar dispuestos a pagar lo que tú te mereces, el valor que tú te mereces. De hecho, en este último apartado suele ser un error muy común, el de estar enfocado en un tipo de perfil, el cual sí le gusta, sí le motiva, pero realmente no están dispuestos a pagar sobre ello. Y por último, muchas veces nos estamos diciendo, oye, pues yo me voy a dedicar a crear contenido a través de Instagram, a través de TikTok, a través de LinkedIn, a través de YouTube. Es súper importante. ¿Dónde está tu perfil? ¿Dónde está el posible cliente el cual quiere trabajar contigo? Porque tal vez tú quieras trabajar con empresarios y ese público no está en Instagram y por otro lado está en LinkedIn. Entonces no nos centremos únicamente en lo que ya conocemos, sino pongámonos a investigar sobre qué red social sería la más interesante para trabajar con ese tipo de público. Tal vez tú quieres trabajar con pacientes oncológicos y igual la forma de atraer a ese tipo de cliente no es a través de las redes sociales, sino puede ser a través de una clínica privada en la cual te derive ese tipo de clientes. Y luego puedes trabajar tú a través de Internet con ese perfil. Entonces, no nos centremos en lo que ya conocemos, no nos centremos única y exclusivamente en eso que ya sabemos, sino abarcamos más. Pensemos de otra forma para ver si realmente lo podemos hacer a través de Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, no lo sé. Eso es lo que tendrás que estar pensando tú. Si este episodio te ha parecido interesante, sería un verdadero placer que se lo pudieras compartir con algún compañero el cual pues tiene miedo de dirigirse hacia un público específico, si tiene miedo de trabajar a través de redes sociales. Te aseguro que debes hacerlo porque es una grandísima oportunidad que muy pocas personas realmente están aprovechando. Y te lo digo que llevo 8 años dentro del mercado del mundo digital. Así que aprovéchalo ahora, que dentro de 1, 2, 3 años va a ser mucho más complicado. Ahora mismo puedes hacerte referente de un público específico el cual quiera trabajar contigo y luego será mucho más fácil seguir creciendo. Un verdadero placer y por supuesto no te olvides de suscribirte para poder estar atento a todo el contenido que vayamos creando semanalmente. Así que es un verdadero placer tenerte un día más con nosotros y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!